sobre el Chihuahuaco, les mandé el link a Relaciones Públicas de la Agraria, lo Ajá, pusieron, ya. al día siguiente vi 2, 3 chicas, biólogas seguramente. ¿Cómo es posible? Que seguro lo han editado. Y borraron Lo mi borraron. entrevista, ¿sí? ¡Wow! Yo sí Eso. no recomendaría ciertos portales que tampoco los voy a decir, pero o sea, se utiliza como argumento falacias, ¿no? Bienvenidos a Voces Forestales. Soy Danitza García y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. En este canal exploramos el fascinante mundo de la ciencia forestal a través de diversos temas mediante entrevistas conversacionales con expertos y profesionales del campo. Podrás escuchar sobre sus conocimientos, experiencias, opiniones y consejos, además de algunas ideas de negocio relacionadas a su área. Nuestro objetivo es divulgar y promover la carrera de Ingeniería Forestal, destacando su importancia en la sociedad y su valor para el mundo. Si te apasiona la naturaleza, te interesa el medio ambiente y siempre tienes ganas de seguir aprendiendo cosas nuevas, este es el lugar para ti. Acompáñanos y despierta tu curiosidad y amplía tu conocimiento con la ciencia forestal. Ahora sí, disfruta tu película. ¿Qué tal, curiosos y curiosas? El día de hoy tengo un invitado muy especial en este episodio para seguir difundiendo la ciencia forestal con ustedes. Se trata de un docente y profesional especialista en evaluación y monitoreo forestal, en inventarios forestales, tiene una gran experiencia en el sector, ha hecho diversas consultorías porque es especialista en evaluación, ha participado en colaboración con instituciones como el MINAM, por ejemplo, y también instituciones educativas, y también obviamente en nuestra Universidad Nacional Agraria La Molina. Y también es docente, ha dictado muchas clases, cursos fuera y dentro de la universidad. Así que con ustedes les presento al profesor Juan Carlos Ocaña. Muchas gracias, profesor, por aceptar mi invitación a este canal. Muchas gracias, Danitza, un honor participar en tu programa y felicitaciones por Gracias. esta iniciativa, ¿no? Que es Sí. algo que hay poco en realidad en el sector, ¿no? No se difunde mucho las diferentes cosas que se hacen y en ese sentido, pues te felicito, ¿no? Por dedicarle tiempo a esto y ese preámbulo, pues bastante generoso ha sido conmigo. No, profesor, no. Todos sabemos que usted tiene bastante trayectoria y es importante que aprendamos mucho de usted porque tiene mucha experiencia, ¿no? De hecho, estoy segura que hay muchos estudiantes que lo admiran bastante. Así que bueno, ahora quiero comenzar con las preguntas. Quisiera que usted nos pueda contar un poco sobre usted y cómo decidió dedicarse a la ciencia forestal, cómo fue su acercamiento a esta carrera. Bueno, ¿cómo me acerqué? Uno cuando es joven, pues no sabe mucho a qué se dedicar y más aún hace casi 30 años, ¿no? Que salí del colegio pues dando tumbos pues como algunos, tuve un tiempo también en una fuerza armada, salí y ya conocía la agraria en realidad porque mi hermana mayor es molinera, conocía a algunos de sus amigos, también mi papá lo escuchaba hablar de unos tíos forestales, un tío muy conocido que hizo una investigación en eucalipto y me llamaba la atención también, así que en una de esas conversas con mi tío Julio, conocí un poquito más a la facultad, pero la decisión vino ya en la pre, ¿no? Cuando conocí a un amigo de San Martín, a Daniel Angulo, alias Jasso, y me habló ya de la carrera y marqué pues forestales y en adelante desde Cachimbo, ¿no? Me hice amigo de los mayores, nos recibieron muy bien como es hasta ahora, seguramente la relación muy horizontal. Con los años conocí a profesores también y algunas veces nos íbamos a la playa. A partir de eso pues me gustó mucho los viajes, ¿no? Uno cuando empieza a viajar se va haciendo amigo de un montón de gente y no solo viajes académicos, sino nos a pasear a Bosque de Zárate, a Ayacucho, qué sé yo, ¿no? Y poco a poco pues vas
haciendo amistades bastante sólidas, ¿no? Y vas conociendo también la realidad nacional, ¿no? Ya pasan, los viajes pasan de ser por vacilón a ser por trabajo, y empiezas a darte cuenta de la importancia de meter la mano en las zonas rurales, ¿no? Y como que hacer algo, ¿no? Sí, ¿no? Empiezas a conocer la pobreza, ¿no? Sí, o sea, el Perú son dos Perús, ¿no? Una son las cosas que vivimos en una ciudad con muchas comodidades, y otras son las cosas pues que se viven en todos estos sitios, ¿no? Y te va marcando, y a partir de ahí pues ya se asienta, digamos, tu cariño por la carrera, por la carrera, ¿no? O sea, como el compromiso con algo. También, y combinan las cosas, ¿no? Porque conoces gente, entras a proyectos de diferente tipo, pero también ves paisajes y ves atardeceres y las plantas, o te cierra un venadito ahí en una trocha, y son cositas que espectaculares, ¿no? Uno que le gusta la naturaleza, ¿no? Así más o menos. ¿Y cómo se inspiró usted a especializarse más en el lado de manejo forestal y especialmente el monitoreo forestal, ¿no? Y evaluación? En realidad uno no sabe por dónde te va a llevar el destino, ¿no? Yo antes de ser profesor fui extensionista, y para llegar ahí tampoco sabía más o menos a dónde me iba a llevar el destino, ¿no? Claro. Un antiguo profesor que ya no enseña en la agraria, pero somos buenos amigos, me invitó a un proyecto donde él formaba parte. Estuve algo más de 3 años. Luego de eso, pues yo siempre me daba mi vueltita por el federado, porque siempre habían amigos y el pueblito y la fiesta, qué sé yo, ¿no? Como muchos egresados lo hacen todavía. Y el profesor Barrena, pues, conversamos un ratito, le dije que ya se acabó el proyecto donde estaba trabajando, y se desapareció unos minutos y volvió, y me planteó si quería ser jefe de práctica, ¿no? Porque una profesora había salido a trabajar a otro país, y había un espacio. Y pues yo ni la pensé, ¿no? Porque, o sea, el margen del sueldo y esas cosas son cosas que yo nunca pregunto, por ejemplo, ¿no? Pero sí sabía que ser profesor en la agraria te da un estatus, un prestigio, y no me equivoqué, ¿no? Y entré al laboratorio a ser jefe de prácticas, que nunca me imaginé, y el día siguiente estaba enseñando recursos naturales, me acuerdo. Experiencia, ¿eh? Sí, y a partir de eso, o sea, empecé a trabajar pues un poquito con algunos softwares para hacer mapitas. De hecho, que antes de egresar, practicaba en el laboratorio, ¿no? Un proyecto que teníamos en monitoreo de quemas, llevé casi todos los cursos de la época, me conocía con los profesores de ahí, y digamos que me tomé una pausa para irme a trabajar al campo, volví ya como JP, y me recibieron con los brazos abiertos, ¿no? El profesor Barrena, la profesora Ethel, el profesor Vargas, a los cuales yo aprecio mucho, ¿no? Y ahí empecé en mi mundillo de SIG primero, un poquito de teledetección, y con el tiempo, pues, evaluación de poblaciones arbóreas, ¿no? Con el proyecto Caoba, con el profesor Lombardi, y empecé a aprender todas esas cosas, a viajar, la logística, la parte técnica, y todo eso yo lo incorporaba, pues, a mis clases. Eso es lo bueno de participar en proyectos, ¿no? Que no solo te quedas con la parte teórica, sino les vas incorporando lo que vas aprendiendo, y vas escribiendo algunas cosas. Se hace más rico a tu parte docente, ¿no? Y eso es algo bastante interesante, y es algo que también quisiera siempre comunicar. Nosotros, los que ya estamos en forestales, a veces nos cuesta un poco ir pensando en, pero ¿en qué voy a trabajar? ¿En qué voy a dedicarme? Y es como que mejor dejar que las cosas fluyan, ¿no? Creo que es eso. Es normal, ¿no? Y a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Me decían, ¿y forestal? ¿Qué es eso? Y no sé qué. Y yo, o sea, a media carrera no sabía bien qué responder, ¿no? Con el tiempo, oye, más de la mitad del Perú son bosques. Un amigo que hasta creo que me molestaba, yo le decía, gracias a mi carrera pues conozco esto, del otro, he viajado aquí, allá, antes, ¿no? Ahora me río nomás, ahora
súper orgulloso de haber hecho alguito en algunas zonas para ayudar a la gente, ¿no? Que en realidad, al ser una universidad pública también, la agraria, tenemos un compromiso con la sociedad, ¿no? Con la sociedad, claro. Y eso también siempre lo recalco, ¿no? A los cachimbos, con los diferentes speech que uno va desarrollando para las clases, ¿no? Sí, porque es algo que nosotros, de alguna manera, o sea, éticamente siempre debemos tenerlo, ¿no? O sea, hacer un pago a la sociedad, al Estado, bueno, no al Estado, sino a la sociedad, porque de alguna manera ellos también contribuyen con nuestra educación, ¿no? O sea, es gratis, entre comillas, pero en realidad no es tan gratis, ¿no? O sea, eso es algo que yo siempre digo también, ¿no? Lo gratis no existe, ¿no? Siempre, gratis, siempre alguien paga la cuenta, ¿no? En nuestro caso es la sociedad, los impuestos, ¿no? Bueno, ahora quisiera hacerle unas preguntas quizás un poco más académicas. Quisiera que nos comente un poco, más que todo para las personas que no saben mucho sobre la ciencia forestal, sobre todos estos temas en los que nosotros nos dedicamos. Quisiera que usted nos comente en qué consiste hacer evaluaciones de recursos forestales y cuáles son los aspectos fundamentales que se deben considerar para realizar esto en diferentes zonas, ya que sabemos que el Perú es muy diverso, ¿no? Uh-huh. Bueno, las evaluaciones son importantes, sobre todo para la toma de decisiones, ¿no? Como país, obviamente dependiendo de la escala, ¿no? Una toma de decisión puede ser a un nivel de gobierno, de ministerios, o a un nivel privado también, ¿no? Qué sé yo, alguien que invierte en una plantación, alguien que tiene una concesión forestal, o un gobierno regional que necesita conocer algo, un ministerio que necesita un lineamiento. Dependiendo del objetivo vienen las evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, hace un rato les comenté de los proyectos Caoba, Cedro, ¿no? Justamente en ese momento, bajo ese contexto, el Estado necesitaba tomar algunas decisiones en cuanto a las poblaciones, al manejo, y en base a eso, pues se diseñó una serie de actividades para evaluar las poblaciones. No solo se trata de contar cuántos arbolitos hay, sino con qué especies conviven, su estrato en el ecosistema, los tipos de suelo, la forma, el volumen, y para todo eso pues viene una serie de aspectos que vemos en la carrera, ¿no? Desde la parte de cartografía, de estratificación, ¿no? Es un conjunto de cosas que uno tiene que combinar para hacer una evaluación, ¿no? Y con los años, pues, evaluaciones de diferente tipo, ¿no? He evaluado, por ejemplo, hasta bofedales, pastos, wow. y en realidad los principios son los mismos, ¿no? O sea, la estratificación, ¿qué es una estratificación? Se hace en épocas electorales, por ejemplo, ¿no? Para no muestrear o para obtener una muestra representativa, pues divides a las poblaciones en sectores, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa en naturaleza, lo mismo pasa en pesca, por ejemplo, ¿no? Los estratos altos, medios, bajos, tipos de bosque igual, ¿no? Criterios para evaluar bosques, ¿no? Hay criterios fisiográficos, holísticos, fisonómicos. De todo, sí. Yo lo diría en dos partes, ¿no? El objetivo y, bueno, la parte técnica, hacer una buena propuesta y conseguir el financiamiento, porque también hacer una evaluación es caro, ¿no? Sí, sí, más o menos cuánto sería, o sea, por ejemplo, alguna evaluación, por ejemplo, en el caso del proyecto Caoba. No me acuerdo exactamente los montos, pero se obtuvo un financiamiento de la ITO en su momento, ¿no? Que eran variables, ¿no? Por segmentos, digamos, ¿no? La logística era complicada, ¿no? Nos íbamos a los sitios, al Purús, por ejemplo, al Breu en avionetas. Las avionetas no pueden cargar mucho peso, así que teníamos que comprar asientos adicionales. Llegamos al sitio, nunca me olvido de Purús, por ejemplo, ¿no? El costo del combustible era 2 o 3 veces más. Wow. Igual, una gaseosa hace 15 años te costaba pues 15 soles, imagínate, ¿no? El personal, ¿no? Una cosa es contratar personal en Madre de Dios, otra cosa es en Loreto.
nosotros hacíamos evaluaciones en la época de la construcción de la interoceánica, por ejemplo, madre de Dios, ¿no? Los jornales eran bastante diferentes comparados a otros sitios. Aunque nosotros siempre pagando un poquito encima de la media, ¿no? O una serie de consideraciones, equipos, ¿no? En esas épocas, pues, nuestros GPS no eran tan sensibles, ¿no? Tenemos que andar con una antenita adicional, con un palito buscando claros para ubicarnos, la cantidad de asistentes que llevábamos, por ejemplo. Yo llevaba a varios estudiantes de esas épocas, ¿no? A varios viajes. Son esfuerzos importantes, ¿no? Por eso yo estoy agradecido con el profesor Lombardi y el profesor Barrena, que eran los que dirigían estos proyectos en esas épocas, ¿no? Y de hecho hasta ahora tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? De esas épocas. Claro. Somos grandes amigos, todos nos hemos dispersado en el mundo en realidad, porque hay un par en otros países, pero están en la cooperación, en Serfo, en diferentes sitios, en el mundo privado también. Pero, o sea, el tema de montos es relativo, ¿no? Es relativo, dependiendo. Por ejemplo, el Inventario Nacional Forestal que ha venido desarrollándose, ellos contaban con presupuestos de diferentes fuentes, con sus equipos técnicos, hacia una serie de costeos en base a la logística, distancias, etcétera, y convocaban a concursos públicos, ¿no? Teniendo un monto por parcela, digamos, ¿no? Y es ahí donde ya uno aplica pues su experiencia para ahorrar un poco, o te vas equipando también, ¿no? O tu base de datos de personal en todo el Perú también, ¿no? Para hacer las cosas más rápido. Claro, y para aplicar, porque son concursos, o concursos también con privados también, ¿no? Poco a poco ya vas conociendo botánicos en diferentes partes del Perú, o especialistas en fauna silvestre en diferentes sitios, y vas armando una red de contactos para aplicar a esto, ¿no? Incluso alguna vez también he participado en concursos convocados por entidades de afuera también, ¿no? Y hay que estar siempre a la expectativa, ¿no? A mí me parece bastante interesante esta parte de que, o sea, como dice el profesor, no solamente es ir a contar árboles, sino son muchas otras parámetros y cosas, depende del objetivo que se tenga en el proyecto. Y todo eso detrás de todo eso hay una logística muy, muy grande, ¿no? O sea, y en realidad es uno el que tiene que ser responsable, ¿no? El ingeniero forestal se prepara para hacer eso y tiene que ser competente para ello, ¿no? Como dices, ¿no? Cada variable que va sumando a la evaluación cuesta tiempo, ¿no? O sea, ya ok, vamos a evaluar el diámetro, la altura, pero por ahí una cosita más del árbol, ¿no? Pero multiplica por cuántos árboles tienes que evaluar por día, van sumando esos minutos y va complicándose el tema, ¿no? Por ejemplo, como anécdota, cuando empezó el Inventario Nacional Forestal, pues se quería evaluar todo, ¿no? Absolutamente todo, hasta la parte social. Y yo miraba así un libro prácticamente de libretas de campo, porque cada institución, porque fue multipropósito, digamos, pero cada institución MINAM quería carbono y todas esas cosas que le conviene a ellos, ¿no? Serfo de la misma manera, pero, o sea, yo decía, es un inventario forestal, ¿no? La parte dasométrica es lo que se debe tratar. Incluso alguna vez la parte social, ¿no? Oye, pero hay la encuesta nacional de hogares, hay NEI, ya hay datos que se han levantado, es forestal. No puedes ir al campo tampoco con una brigada, pues, de 8 o 10 personas, ¿no? Logísticamente es complicado, ¿no? Cosas de ese tipo que vas aprendiendo y que te va dando el tiempo, ¿no? El tiempo, porque cada planificación de inventario es una discusión, ¿no? Te sientas en una mesa y ya, que esto sí, que esto no, y se va discutiendo, ¿no? Ahora quisiera hacerle otra pregunta
en cuanto a la evaluación. ¿Podría usted compartirnos algún caso que usted crea que haya sido exitoso y que haya aportado mucho a la sociedad y que ha tenido un impacto, ¿no? Más que todo en la conservación o en el mejor manejo de los recursos forestales? Bueno, o sea, depende cómo los mires, ¿no? Por ejemplo, buena parte de las áreas protegidas han salido a partir de, en los últimos años sobre todo, de evaluaciones, ¿no? De RAPs en diferentes sitios, ¿no? Solo que no son muy conocidos, ¿no? Hay equipos de profesionales multidisciplinarios que han recogido una serie de información y en base a esos datos, pues se han planteado y se han creado varias áreas naturales protegidas, ¿no? Pero, o sea, son aspectos desconocidos para la gente, ¿no? A diferencia de las primeras, pues, que habían, en las épocas de los militares, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a hacer tal parque nacional, pues, no se tomaba en cuenta un montón de cosas, ¿no? La gente que está ahí, ¿no? Ahora eso no sucede, ¿no? En los últimos años yo sí soy hincha del Inventario Nacional Forestal, por ejemplo, ¿no? A diferencia de cuando yo estudiaba, no había mucha información disponible. Hoy día sí podemos encontrar información general en algunos casos, pero es un esfuerzo importante que ha hecho el Estado, un conjunto de gente y la información está ahí. El problema es que no se difunde como debiera ser, ¿no? Varios países tienen sus inventarios nacionales forestales de manera continua, ¿no? Es un esfuerzo del CERFOR. Hay otras evaluaciones que ha hecho MINAM, por ejemplo, para conocer o resolver algún problema en específico, que uno las conoce porque de una u otra manera has participado, has apoyado, pero el problema es que no se difunde o algunas veces, desgraciadamente, queda en un cajón, ¿no? Sí, Ahora, a diferencia de cuando yo estudiaba, por ejemplo, la información referente, digamos, era la información de la ONER, ¿no? Antes de INRENA, ¿no? Sí, sus libros parecen reliquias, pero hay información riquísima. Yo siempre usaba eso, es más, algunas veces también la uso todavía, ¿no? Adicionalmente, las herramientas que se han venido desarrollando, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, toda una discusión para comprar una imagen Landsat, ¿no? Con sus características, ¿no? Que sí, que no, que $700. Con los años, todo eso está a la vuelta de un clic, ¿no? Y esa es una gran ventaja que tienen estas generaciones ya, ¿no? Tienen la información disponible, pero hay que saber manejarla, usarla y saber hasta qué te conviene, qué no, ¿no? A veces también cuando te llenas de información es contraproducente, ¿no? Si tienes demasiado detalle en tus imágenes, por ejemplo, cómo la administras, aunque para eso también ya hay nuevas herramientas que van saliendo, ¿no? Trabajar en la nube, por ejemplo, eso me parece formidable, ¿no? Veo a varios de ustedes que ya dominan el Google Engine y ese tipo de cosas, ¿no? Que me parece importante, ¿no? Antes sufríamos con eso, ¿no? Antes sí, me imagino que sí. Definitivamente los avances que hemos tenido también han repercutido en la ciencia forestal, porque definitivamente también tenemos estos avances, ¿no? Con referentes obviamente a otros países. No hay que negar que nosotros estamos quizás unos pasos más atrás, pero igual seguimos avanzando, ¿no? Quisiera hacer una pregunta sobre los métodos, ¿no? ¿Qué métodos se utilizan para realizar los monitoreos y cuáles son estos indicadores clave para poder medir de manera correcta, ¿no? Depende, ¿no? Primero tienes que tener claridad en ver qué quieres monitorear, ¿no? ¿No? Y hay métodos en la bibliografía, en experiencias, pero uno también puede crearse sus propios métodos, ¿no? Por ejemplo, una vez tuve la suerte de trabajar con el profesor Malé para hacer un monitoreo de bosques, de recursos en realidad en un pueblito que se llamaba Villa Quintiarina, ¿no? Calidad de agua, por ejemplo, ¿no? Y pues los métodos tradicionales, tomar tu muestra, ponerle una temperatura adecuada y al laboratorio, ¿no? Lo gracioso era que era a raíz de una queja de una comunidad
por contaminación que generaba el ducto de Camisea, pero íbamos, mientras que evaluábamos los bosques, pues encontrábamos pozas de maceración, ¿no? De coca, y tú sabes todo lo que eso conlleva, ¿no? El querosene, la cal, a dónde se botan los desperdicios, ¿no? Pero la gente preocupada en lo que hacía ese tubo, ¿no? Y ahora, respecto a, qué sé yo, a especies, ¿no? Primero, claridad en la especie, en sus características naturales, ¿no? O sea, por ejemplo, se mete al mismo saco a todas las especies maderables, por ejemplo, ¿no? Pero hay que tener claridad en su distribución natural, ¿no? El palo rosa, por ejemplo, no tiene las mismas características que una especie mucho más plástica. Son cosas que vemos en inventario forestal. Bueno, cuando enseñaba inventarios forestales, por ejemplo, hay especies más plásticas agregadas o qué sé yo, ¿no? Las densidades, por ejemplo. Una cosa es hablar de caoba, ¿no? En las zonas donde hay caoba, su distribución, por ejemplo, es una cada 20 hectáreas, cosa que es muy diferente con otro tipo de especies. O sea, claro, para hacer el monitoreo, pues tienes que tener claridad en las características de las especies. Y es lo mismo para todo, ¿no? Para fauna silvestre, claro, lo mismo, ¿no? Hay especies muy restringidas que las encuentras en todo sitio. Yo creo que ese es un primer paso, ¿no? Y a partir de eso ya pues el detalle, el trabajo de campo, saber dónde buscar, ¿no? Y una vez más, cada vez hay más herramientas, ¿no? El modelamiento, por ejemplo, es importantísimo, que hay un montón de programitas, un montón de información hoy en día, hay herbarios virtuales, de una vez para hacer un trabajo sobre cedro, para hacer modelamiento, pues tienes que tener una base de datos, ¿no? A herbarios de todo el mundo haciendo un clic, ¿no? Y con eso hicimos primero nuestro modelamiento, distribución natural, y luego en base a estas características ya ir al campo. Y luego ya pues ver características ecológicas, por ejemplo, ¿no? O sea, cogí un par de horitas para pasarles mi panel fotográfico de las caobas y en realidad no me he dado cuenta, no había una de las cosas por investigar, por ejemplo. Buena parte de las caobas de las fotos que les tomé eran caobas muertas, árboles de grandes dimensiones, pero ya muertos al natural. ¿Qué me dice eso, no? Que esta especie pues está de paso en un estadio intermedio en el bosque, ¿no? Que va a llegar un momento y se va a morir de manera natural. Obviamente que los procesos en las especies son más largos, ¿no? Y esa es una de las cosas pues que se venden hoy en día, ¿no? Que los árboles son así, son allá, pero no, o sea, que crecen lento, que crecen rápido, que árboles milenarios, pero no los podemos comparar pues con la vida de nosotros, ¿no? Son cosas diferentes que debemos tenerlas claras, ¿no? Y obviamente en un país tan biodiverso como el nuestro, pues falta muchísima información, ¿no? Falta, o sea, ni siquiera sabemos cuántas especies tenemos todavía, ¿no? Total, claro, sí tenemos una idea, pero en realidad hay muchas más y con el pasar del tiempo se siguen descubriendo cosas, investigando. Y bueno, a la par que se va, o al menos eso es lo que yo siento, se van descubriendo cosas, pero lo que ya hay, todavía no hay información que realmente cubra todas las necesidades, incluso de las mismas especies que son comerciales. Ahora con esto de las plantaciones, hay muy poca información de plantaciones para nuestro país, ¿no? Y entonces eso es algo muy, ahorita que se está demandando bastante, porque de hecho la industria maderera, para ser específicos, desde hace mucho tiempo y hasta el momento se sigue extrayendo de bosque natural, ¿no? Y las plantaciones son algo relativamente nuevo, ¿no? Uh-huh. Esto también, por ejemplo, la parte de evaluación, inventarios, también aplica a plantaciones forestales. Se me da una curiosidad, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Como bien dices, o sea, hay algunas experiencias que ya tienen algunas décadas, pero relativamente son nuevas, ¿no? Y de todas maneras hay que hacer evaluaciones para cuantificar crecimiento, por ejemplo. Variable muy, muy importante para determinar edad óptima de cosecha, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿De qué te sirve tener una plantación años de años cuando ya no crece? Ver también una edad óptima de aprovechamiento, por ejemplo, ¿no? Analizar las propiedades físicas y mecánicas de las diferentes clases diamétricas para buscar
una optimización de todo ese esfuerzo, ¿no? O sea, hay iniciativas globales muy importantes que vienen sucediendo en cuanto a plantaciones, ¿no? En Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Brasil. Y bueno, tengo algunas opiniones de por qué no captamos todas estas inversiones, por más que tengamos muchas ventajas competitivas, ¿no? Yo hace un par de años evalué Marupás, por ejemplo, de 8 o 9 años en selva central con unos diámetros importantísimos, ¿no? O sea, podríamos ser una potencia, pero, o sea, faltan algunas cositas, falta decisiones políticas, por ejemplo, ¿no? No sé por qué le tenemos miedo a la propiedad privada, ¿no? A una serie de aspectos que podrían potenciar mucho más esa posibilidad que tenemos, ¿no? Son varios aspectos, sobre todo políticos, en los cuales a veces frenan las cosas, ¿no? Pero igual está en nuestras manos hacer estos cambios. Políticos y culturales también, ¿eh? Hay un tema del perro muerto, de una de las principales plantaciones que hay en el Perú. Ahora resulta que la comunidad no reconoce los acuerdos con la institución que los ha acompañado durante muchos años, ¿no? O sea, no todos son, o sea, estamos acostumbrados también a echarle toda la culpa a los gobernantes, pero también debemos mirar hacia adentro, ¿no? La comunidad pobrecita, no, la comunidad tampoco es pobrecita, sabe muy bien qué le conviene, qué no le conviene, y a veces también desconocer acuerdos, y eso me parece grave, ¿no? Sí. Quisiera hacerle también una pregunta con respecto a los inventarios. Bueno, sabemos que son muy importantes para tomar decisiones y son parte de la evaluación, pero quisiera que nos pueda explicar qué información crítica se obtiene de estos inventarios, ¿no? O sea, ¿en base a qué se toman estas decisiones? Las decisiones en realidad son tomadas por las instituciones que convocan o que organizan estos inventarios, ¿no? Por eso hay muchas iniciativas en cuanto a proyectos red, en cuanto a carbono, ¿no? Y, por ejemplo, a partir de esas decisiones ya la institución, en base a los lineamientos internacionales para acceder a este tipo de proyectos, de financiamientos, pues desde los aspectos técnicos, ¿no? El número de parcelas, o la metodología de muestreo para que sea un inventario representativo que satisfaga las necesidades de estos lineamientos internacionales, digamos, ¿no? Y todo eso lo vemos. En realidad los principios son los mismos, ¿no? Lo que cambia son las variables a medir, ¿no? Y obviamente también los fondos, los presupuestos, ¿no? Para este tipo de proyectos, por ejemplo, de todas maneras tienes que hacer un poco de análisis de cantidad de bosques, por ejemplo, ¿no? Estratificaciones, tipos de bosque, ¿no? Y en base a eso planificar un número de parcelas, ¿no? Y en base a ese número de parcelas, pues ver qué variables. Por lo general se miden los diámetros, se miden las alturas y se aplican algunas ecuaciones para el cálculo de la biomasa que te va a llevar al cálculo de carbono, que es lo que se necesita para saber cuánto está almacenando el bosque A o el bosque B. En ese caso, ¿no? Para un ministerio, por ejemplo, como hace años participé de un inventario en bosque seco, ¿no? Querían saber más o menos qué características tiene un bosque poco intervenido. Necesitas ir al campo y medir las áreas basales, medir las alturas totales, las de fuste, para caracterizar este bosque seco, ¿no? Pero en el interín, digamos, pero hay varios tipos de bosque seco también, ¿no? Bosque seco ralo, semirralo, y para todo eso, pues, los principios son los mismos, ¿no? Para hacer inventarios, los principios son los mismos, lo que cambia es el objetivo, básicamente, ¿no? Que eso lo vemos en los cursos respectivos, ¿no? La combinación de teledetección con medición, con gasometría, ¿no? De por sí lo que diferencia, creo, o sea, de una persona que de repente pueda levantar estos datos a una persona que pueda hacer algo con estos datos, ¿no? Y para eso estudiamos una carrera en específico, ¿no? Que es la ingeniería forestal. ¿Usted cómo cree que en el Perú estamos en este camino? Es decir, ¿están haciendo bien las cosas respecto a estas evaluaciones? Porque de por sí
hasta el momento, y creo que nuestra audiencia se da cuenta que son cosas importantes, ¿no? ¿Se están haciendo bien las cosas o en qué camino estamos? Bueno, como país, digamos, un indicador, por ejemplo, es cómo viene funcionando el CERFOR, ¿no? El CERFOR como institución tutelar, digamos, ellos son los que marcan la cancha, digamos, claro, y son los encargados de administrar recursos forestales en el país, sí, pues. Hasta donde me acuerdo tenían un presupuesto alrededor de 200 millones de soles al año, ¿no? Y ese presupuesto, la agraria, por ejemplo, también tiene un presupuesto similar, ¿no? Y yo me pregunto, ¿será suficiente ese presupuesto para, por ejemplo, dentro de lo que estamos conversando, para completar el inventario nacional forestal, por ejemplo, ¿no? Y esas son las preguntas que debemos hacernos, ¿no? Yo creo que la importancia de las instituciones se enmarcan pues en sus presupuestos, ¿no? De hecho, que se ha avanzado, pero faltan cosas por hacer, ¿no? Las regiones. Fue un compromiso, por ejemplo, de las regiones complementar el inventario nacional forestal. Hay algunos que se han organizado, se han financiado, pero como política, por ejemplo, en este periodo de adecuación de la inclusión del Dipteryx y el Androanthus al apéndice 2 de CITES, el CERFOR ha invertido buenos recursos, pero los recursos son finitos. Tengo entendido que se está buscando financiamiento adicional para continuar con las evaluaciones poblacionales, porque no solo son inventarios los que se tienen que hacer, ¿no? Hay el análisis de estos inventarios. Algo muy importante que ha dicho usted es que es un poco irónico que tenga el mismo, no sé, no me acuerdo en qué clase le escuché, pero creo que también otro profesor compartía esta opinión de por qué el CERFOR, que es el encargado de administrar todos estos recursos forestales, y que de por sí son bastante extensos, tienen el mismo presupuesto que una universidad, ¿no? Nuestra universidad, o sea, eso realmente es un poco insultante incluso, ¿no? Que no tengan esta capacidad de el CERFOR puede querer hacer muchas cosas o tener los profesionales, etcétera, pero no tiene el apoyo monetario, ¿no? Por así decirlo. Sí, bueno, y ese ya me imagino que serán discusiones, Ministerio de Economía, CERFOR, el Ministerio de Economía le dirá cuánto aporta el sector forestal a la economía nacional. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Cada vez, por ejemplo, en exportaciones, cada vez venimos disminuyendo, ¿no? Disminuyendo, alrededor de 100 millones de dólares al año estamos. Pero, o sea, para todo el potencial que tenemos, eso debería ser muchísimo más, ¿no? Pero el CERFOR en su momento, desde mi punto de vista, no defendió la posición del sector industrial para no incluir el Dipteryx al apéndice 2, que en realidad es una de las principales especies para la exportación, para el movimiento de la economía forestal, ¿no? O sea, yo creo que el MEF te mide en eso, ¿no? En movimiento económico. Ahora, también decimos, ¿no? Que no todo es madera, que los servicios ecosistémicos, ok, ¿y dónde están las cuentas? ¿Dónde está cuantificado cuántos servicios ecosistémicos mueven nuestros bosques, ¿no? Si estarían bien cuantificados, valorados, identificados, nuestro sector debería ser mucho más importante de lo que es, ¿no? Pero en términos de economía pura y dura, la madera, un poco de carbono que entra por ahí en algunos sitios, con algunas instituciones, ¿no? Yo creo que tenemos un potencial enorme que no lo estamos aprovechando, y la pregunta es, ¿y por qué no lo estamos aprovechando, no? Sí, claro, exacto, eso. Yo creo que eso también es la clave, ¿no? Valorizar las cosas. Por ejemplo, tenemos todo ese potencial, pero la valorización no está. Pero está en nosotros dar esa visibilidad, ¿no? Pero ¿por qué no se está haciendo? Sí, de acuerdo. Por eso yo creo que debemos impulsar, apoyar, por ejemplo, al sector productivo formal, ¿no? Sí. El sector productivo formal generan trabajo, generan bienestar en las zonas donde se desarrollan, que siempre, al menos en la parte amazónica, son zonas rurales, ¿no? Pero nos empeñamos en hacer cosas pues que nos chancamos nosotros mismos, ¿no? Sí.
y eso no está bien, ¿no? Ahora quisiera tocar un poquito el tema de, no muchos saben qué cosa es cartografía, por ejemplo, para qué sirve, qué importancia tiene para nosotros los forestales, ¿no? Puede tener muchas aplicaciones, pero en el sector forestal tiene una cierta aplicación. Entonces, ¿qué es la cartografía? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo la utilizamos en la gestión de recursos forestales? Bueno, etimológicamente viene de carta, ¿no? Mensajes o información, y grafos, dibujos, ¿no? O sea, es el arte, la ciencia de hacer mapas, ¿no? Siempre les decía a mis alumnos, ¿no? O sea, nunca se van a escapar de hacer mapas, ¿no? Para representar lo que sea, para transmitir. Una cosa es en una presentación, a tu tesis, por ejemplo, explicarles con una hoja de Word dónde has levantado tus muestras, a presentarles un mapita sencillo pero bien hecho, y explicarles a la gente dónde has sacado tus muestras, qué estás comparando. Te puede ahorrar muchísimo esfuerzo, ¿no? Manejar la herramienta. Bueno, y las aplicaciones pues son muchísimas, ¿no? Yo creo que en la facultad ese es uno de nuestros fuertes, ¿no? El manejo de este tipo de herramientas, no solo de cartografía, sino de detección, el uso de sistemas de información geográfico, porque los forestales pues manejamos paisaje, ¿no? Y cómo representamos el paisaje pues con el uso de estas herramientas, ¿no? Desde deforestación, cambio de uso, hasta cosas muy sencillas como la ubicación o la sustentación de una obra de arte en algún mejoramiento de un sistema productivo. Pues en realidad las aplicaciones son casi infinitas, ¿no? De hecho, el ciclo pasado a mis alumnos les motivé, digamos, a participar en algún proyecto relacionado al manejo forestal, obviamente al cambio de unos puntitos por ahí, y algunos de ellos participaron en una iniciativa de una ONG, no me acuerdo el nombre, pero es Map Biomass, que es básicamente uso de herramientas espaciales para demostrar ciertas cosas, y súper bien, y los chicos ahí están a la expectativa, no me acuerdo los premios, pero a lo largo de los años, yo ya voy a cumplir 19 años en la agraria, pues hay decenas de especialistas en estas cosas. En la facultad le damos la base, le damos algunas herramientas, y con los años se van perfeccionando, van aprendiendo nuevas cosas, muchas tesis. Esa es una de las principales fortalezas, creo, al menos en el departamento, ¿no? De hecho, jamás me había imaginado que desde un satélite podemos ver tanta información y manejarlo de manera más eficiente, ¿no? Porque yo decía, wow, pero es que son miles y miles de hectáreas, ¿no? Y cómo poder planificar algo. Y entonces es a partir de estos mapas que se hacen para poder darnos una idea y una proyección de lo que vamos a ver en el campo, ¿no? Entonces creo que va por ahí eso, y bueno, se evalúan cosas como incendios, y ahora con lo del cambio climático también se hacen evaluaciones de vegetación para ver cómo está fluyendo, y también la agricultura, cómo es el impacto que está teniendo la agricultura en los bosques. O sea, muchísima información que se puede tener de la cartografía, y la verdad es que a mí me ha parecido un mundo muy, muy interesante, muy bonito. Del todo no lo entiendo, la verdad, o sea, tampoco soy experta en estas cosas. Sé que no me voy a dedicar a ello, pero sí es algo muy importante, y le doy ese valor, esa importancia. Sí, o sea, exactamente, ¿no? Antes analizábamos, por ejemplo, imagen por imagen, el cambio de uso, comparando, haciendo un análisis multitemporal. Ahora entras a la plataforma de Minam, Geobosques, y encuentras todo ordenadito. Igual, así como dices, ¿no? El tema de incendios. Durante buen tiempo ha habido un proyecto en la facultad, justamente dirigido por la profesora Rubín de Celis, donde crearon la metodología que hoy día se usa en el país para monitoreo de incendios, y varios de los chicos que trabajaron en esos proyectos han pasado al CERFOR, y del CERFOR han pasado a otras instituciones. Tengo entendido, ¿no? Que es parte del rol de la universidad, ¿no?
Quisiera hacer una pregunta también con respecto a la cartografía. ¿Cuáles son las herramientas comunes que se usan, las, por así decirlo, más modernas o los avances tecnológicos que se están haciendo con respecto a la cartografía o a la teledetección? Bueno, todos estos temas son muy dinámicos, ¿no? En mis tiempos, por ejemplo, hacíamos las prácticas pues con fotos aéreas, luego las imágenes de satélite venían en rollos, ¡Wow! y con el tiempo pues fue poniéndose a disposición de la sociedad, ¿no? Toda esta tecnología siempre nace con objetivos militares, digamos, ¿no? Las primeras Ah, es fotos aéreas cierto, fueron claro. tomadas con globos, ¿no? No me acuerdo qué guerra. Y con el tiempo, esto ya pasa a uso civil, ¿no? Y lo mismo ha pasado pues con los GPS, lo Claro, mismo con los drones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hace unos años muy contentos con nuestros drones, con nuestros Phantoms, pero ahora hay unos drones que yo ya, ya otro ni sé planeta cuáles ya. son los modelos, para eso tenemos pues ahí a Ioni con su tecnología, Sí, eh, yo. y bueno, poco a poco va avanzando todo esto. Ahora se trabaja directamente con la nube, con lenguaje de programación. En Internet encuentras todos los scripts habidos y por haber para Sí, todos. ir construyendo todas estas cosas, ¿no? Vi hace no mucho una tesis de un muchacho creando un algoritmo para identificación de tala selectiva, ¿no? Y Mm, incluso así jovencito ya había trabajado con Osinfor, porque Osinfor también está utilizando esta herramienta para sus controles, y fue muy buena, ¿no? Salieron sí, varias ideas para hacer continuidad en todo esto, y esto pues avanza a a pasos pasos agigantados. agigantados, ¿no? Y Ujú. afortunadamente pues en la facultad tratamos de siempre estar Ahí a la a la vanguardia. par. Ahora, yo hace años que me he desligado también de esta temática, pero guardo obviamente la parte teórica y cuento con un equipo de trabajo para articular estas herramientas con su aplicación, ¿no? En el mundo forestal, digamos. Es algo muy interesante lo de los drones porque es algo que ya se está democratizando, bueno, en esta palabra se está usando mucho, está democratizando el uso de estos drones, ¿no? O sea, hace no muy pocos años en realidad no era muy usado, ahora lo usa todo el mundo hasta para tomar fotos y hacer videos en el mismo YouTube y ya está un poco más a la mano de las personas. Pero definitivamente para hacer evaluaciones complejas sí se necesitan equipos sofisticados y demás, ¿no? Pero los hay, ¿no? O sea, Los hay. hay ciertas limitantes, ¿no? Una de las principales limitantes son las baterías, Ah, ¿no? ok, Porque, o claro. sea, ya tienes tu dron, todo lo que quieras, el último, pero se Pero acaba la batería en media hora y tremenda logística. Una vez más, la logística, la importancia de la experiencia, esto, te vas a los quintos infiernos a hacer tu evaluación y si no tienes un pack de baterías como Rambo, vas a hacer todo ese esfuerzo por gusto, ¿no? De hecho, hay un claro. muchacho que ha hecho su tesis hace no mucho, hace un par de años, Alexis Saldívar, con su propio dron, ¿no? Que lo compró por internet, pero súper Wow. bien, solo que en un ambiente pues controlado, ¿no? Donde pueda cargar sus baterías a menudo, pero en el campo Claro, si te no vas a sucede lo cosas más mismo, ¿no? remotas. Exacto, esa es una de las principales limitantes y obviamente depende de lo que hagas, ¿no? Se usa muchísimo en agricultura, por ejemplo, ¿no? Bueno, en otros países ni hablar, ¿no? Sí. Hasta delivery, creo que ya hay. En el tema Sí, forestal ya tenemos como 4 o 5 tesis en la facultad con el uso o perdón. más, creo, como 6. Medición de árboles, o de copas, de volúmenes, una serie de aplicaciones, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad es que me alegra bastante eso porque nosotros no debemos atrasarnos en esos temas tampoco. Hay que seguir y qué bueno que hayan forestales, compañeros, colegas que estén haciendo estos trabajos porque definitivamente se necesita, ¿no? Y ¿por qué mencionamos mucho, o el profesor menciona mucho las tesis, ¿no? Porque son a partir de estas en las que se empiezan a hacer cosas, ¿no? Y es sumamente importante porque las tesis son en base a investigación, ¿no?
son investigaciones que nosotros hacemos para sustentar, pero también es un aporte a la educación y obviamente a la sociedad, ¿no? Yo creo que hay algunos paradigmas también contra los forestales, ¿ah? La hijita de un amigo estaba postulando a forestales justamente y en su colegio, cuando estaba en quinto en media, le decía el profesor, wow. y de casualidad es el mismo colegio donde está mi hija, así que voy a esperar conocer a ese profesor, que forestales pero te vas a morir de hambre. O sea, un profesor, ¿cómo va a decir eso, no? En pandemia yo veía mucha televisión, como la mayoría de nosotros, ¿no? Uh-huh. Había un programa Aprendo en Casa y tocan el tema de manejo forestal, pero ponen como especialista a un biólogo que trabajaba en pantanos de villa y a alguien especialista en plantaciones, ¿no? O sea, y hablaron cualquier cosa, ¿no? O sea, muchas veces la sociedad no se da el trabajo de tocar las puertas, de tocar un timbre, preguntar quiénes son esos y preguntar sobre algunos temas, ¿no? Conveniencia también, ¿no? El año pasado un conocido portal desinformador desde mi punto de vista me preguntó un tema sobre plantaciones forestales, ¿qué opino sobre el eucalipto, no? Y hablamos como 40, 50 minutos en mi oficina, pero como no les dije lo que ellos querían escuchar, que el eucalipto es el demonio de las plantas, lo cual yo estoy en absoluta contra, pusieron 2 o 3 líneas de esa entrevista, wow. O sea, me hicieron perder el tiempo, y yo desde ahí ya los tengo marcados, digamos, ¿no? Sí, porque eso también es algo muy importante, ¿no? O sea, si nosotros queremos comunicar algo, hay que hacerlo transparente y tal cual es, ¿no? O sea, pero sí, o sea, lamentablemente no todos somos así. Entonces, eso. Y bueno, ahora que voy a hacer una pequeña pausa para continuar con la segunda parte, que quizás varios de ustedes también tienen bastante curiosidad. Así que vamos a tomar un poquito de agua y relajarnos un poco. Sí, sale. Espera, si te está gustando el contenido que te estamos brindando, déjanos un like en este video. Coméntanos qué te está pareciendo. Déjanos alguna pregunta o sugerencia. Y lo más importante, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos episodios. Y síguenos en las redes sociales. Ahora sí, continuamos. Bueno, ya nos vamos a tomar un poquito de agua y ya estamos aquí. Ahora en esta segunda parte yo quisiera continuar la conversación con respecto a este tema tan delicado, que se ha hecho delicado en realidad, pero se debería de hablar más, que es el caso del chihuahuaco o el Dipteryx, ¿no? Cuéntenos usted cuál es su opinión en relación a este tema y cuál es la postura que usted tiene y defiende y por qué lo cree así, ¿no? Bueno, yo le presté atención hace unos años. Yo creo que es parte de algunos paradigmas que se van creando. Empezó con un tema de que el águila arpía anida ahí, ¿no? Cierto, claro. Y apoyado por instituciones, qué sé yo, ¿no? Científicos se ponen el grito al cielo de que se tumbe un árbol donde vive el águila arpía, ¿no? Como que no funcionó y con los años, pues, nuevas cosas, ¿no? Que el árbol milenario, que el abuelito del bosque, que no hay mucho, y en realidad, viendo los datos que se presentaban, una locura, ¿no? O sea, no cuadraban, ¿no? La gente involucrada en su boicot, digamos, porque yo creo que es un boicot, que se aprovechan tantos al año, pero los números no cuadraban, o sea, una exageración y una manipulación de la información brutal, ¿no? Brutal. Yo creo que ha sido una negligencia, ¿no? Empujada por ciertos intereses de personas, instituciones, qué sé yo, que han logrado que se ponga en esta categoría, que no es una prohibición, pero sí es una barrera, ¿no? Para su aprovechamiento, ¿no? O sea, hay 15 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas en Amazonía, las poblaciones están bien resguardadas, pero también hay bosques de producción permanente donde hay poblaciones. Y yo creo que los datos son los enemigos de toda esta onda, ¿no? Proteccionista. Yo me considero conservacionista, yo he hecho mi maestría en conservación de recursos forestales,
tengo bien claro todo lo que aprendí, muchas lecturas, y yo creo que se ha cometido un error, ¿no? Al satanizar y lo lamentable que es en base a mentiras, ¿no? A mentiras. Y eso me parece grave, ¿no? Por ejemplo, el Inventario Nacional Forestal no fue concebido para analizar poblaciones de la especie A o B. El Perú ha sido dividido en 5 sectores, uno de ellos bastante grueso, selva baja. A pesar de que ha sido planificado en selva baja sin priorizar zonas de evaluación, ha salido alrededor de 0,3 individuos por hectáreas, no me acuerdo el dato exacto, pero 0,3 es cualquier cantidad, es bastante. Yo he hecho un cruce, por ejemplo, de los datos del Inventario Nacional Forestal y lo he empatado, digamos, con un informe, uno de los últimos informes de OSINFOR de las principales especies comerciales. Chihuahuaco sale como en el 4º, 5º puesto, ¿no? Hay más chihuahuaco que tornillo incluso, ¿no? Es más, hay más cedro que chihuahuaco, ¿no? Pero el cedro también fue incluido en el apéndice 2, ¿no? Años después, el chihuahuaco. Hace poco hice un inventario, una evaluación pequeña de unos fundos en cerca de Pucallpa y encontramos chihuahuaco creciendo. ¿Y cómo es que ellos llegaron a esa conclusión? O sea, ¿por qué les han hecho caso si esto es algo que no es consistente, como usted dice, ¿no? O sea, lo que pasa es que si para unos forestales nos cuesta entender algunos aspectos de dinámica, de ecología, a la sociedad en general, pues es muy fácil engañarla, ¿no? Es muy fácil decirle, pues, que estamos tumbando un árbol milenario o qué sé yo, eso vende, ¿no? Y yo creo que se han aprovechado de esa figura para vender mentiras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he hecho una evaluación para mi trabajo de maestría y he encontrado cualquier cantidad de chihuahuaco en todas las clases diamétricas. Wow. Hablamos de densidades hace un rato, ¿no? CAO hablamos, una en cada 20 hectáreas. En Madre de Dios, ya haciendo un trabajo más fino, más específico de priorizando zonas como modelamiento y todo eso, yo he encontrado arriba de 1,16 individuos por hectárea. El trabajo que ha venido haciendo CERFOR han encontrado como 56 individuos en 40 y tantas hectáreas, o sea, hay, ¿no? Y hay bastante, ¿no? Obviamente que hay dinámicas, hay procesos. Un bosque primario pues no va a permitir el desarrollo de nuevos individuos. Tienen que haber las condiciones para que crezcan los individuos de las clases diamétricas inferiores, ¿no? Y eso es ecología, ¿no? Estos árboles necesitan luz. O sea, por un lado tenemos las especies heliófitas, ¿no? Que es afines a la luz, digamos, y las hesiófitas, que no quiere decir que no sean afines a la luz, quiere decir que toleran sombra. Consecuentemente están a la expectativa, se genera un claro, que es lo que hace el manejo forestal. Cuando aprovechas algunos árboles, pues generas las condiciones para que se desarrollen y se garantiza la continuidad de las poblaciones. Pero ¿qué es lo que vende? ¿No? Solo muestras tocones, solo muestras motosierras. Es más, y yo he visto en estas campañas que se hicieron hace algún tiempo a través de algún banco, o sea, unos bosques quemados, devastados, pero veías al fondo eran plantaciones de estas que hay en Uruguay, en Brasil, pero se vendía a la actividad forestal como si fuera el apocalipsis, y yo decía, y yo no lo podía creer, o sea, que se haga esto, y o sea, y yendo, o sea, muchos no sé cómo poco a poco me metí totalmente y he leído muchísimo. Hace unas semanas estuve en el Congreso, me invitó la Comisión Agraria y lo que se buscaba era cambiar el artículo 46 de la Ley Forestal para pasar de supervisión de especies, de CITES, de hacer un censo a supervisar por muestreo, para que sea más óptimo el trabajo del aprovechamiento, porque las especies CITES se tienen que evaluar todas. Sí. ¿No? Ok.
y se sustentó que es el muestreo, que es representativo, y seguían con esa cantaleta. Incluso esta persona mostró, no, que sí se puede hacer, dijo que sí se puede hacer supervisión por censo. Por ejemplo, Sinfor el año X ha supervisado 63.000 árboles. Yo también había revisado esa información. No eran 63.000 árboles, eran 6.000 y pico árboles. Wow. ¿No? O sea, mentiras tras mentiras tras mentiras, ¿no? Y por otro lado, o sea, ¿cuánto presupuesto tiene Osinfor para hacer esas supervisiones? ¿Y por qué no se articulan estos dos esfuerzos? Estamos en un país con recursos limitados, ¿no? ¿Cuánto está gastando el CERFOR en satisfacer esta pataleta entre comillas, porque lo único que han hecho es tratar de boicotear el sector, ¿no? Y bueno, continuando esa presentación en el Congreso, obviamente están en absoluta contra del cambio de la ley, ¿no? No quieren supervisión por muestreo, quieren supervisión por censo, pero para defender la posición de que el chihuahuaco crece lento, se basan en un estudio hecho por Jenkins en 2009, donde encuentra 2.77 milímetros de crecimiento año. Estudio interesante, midiendo isótopos, qué sé yo, pero evalúa 5 árboles. Y eso sí lo generalizan. Eso sí o sea, es ahorita un dogma, ¿no? Pero cuando se les dice, no, o sea, hay bastante, hay que mostrar, ahí sí el muestreo no funciona. ¿No? O sea, cuando me conviene, el muestreo sí funciona, cuando no me conviene, yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué defender a rajatabla esa posición? ¿No? Sí, ¿por qué este señor, por qué reemplazó a la principal opositora al aprovechamiento forestal maderable en el país? ¿Por qué? ¿Qué hacía ahí? ¿No? Y dicho ese paso, bueno, hay cositas tampoco que puedo decirlas en vivo, pero me llamaba la atención, ¿no? O sea, es una locura, nunca debió hacerse, ¿no? Si quieres te paso toda esta información, este cruce que he hecho. Cuarto, quinto lugar, el Dipteryx. Hay más que machonaste, más que un montón de especies comerciales, pero eso no se visibiliza y los datos están ahí. Y en líneas generales, sumando todas las especies en el Inventario Nacional Forestal, está en el puesto 200, cerca de 300 el Dipteryx, de 2.700 encontradas en todo el inventario, en las 200 y pico unidades muestrales. De las 6.000 y pico que dice la literatura de especies maderables que hay en la Amazonía. O sea, hay bastante, pero, o sea, se utiliza como argumento falacias, ¿no? Y eso es lo que me da mucha pena. Y mi posición, obviamente, te la acabo de decir, ¿no? Ya, ok, ¿qué va a pasar con el chihuahua? Lo que se hacía hace algunos años, ¿no? Carbón, ¿no? Hace 15 años se hacía carbón, nada más. Pero en realidad tiene un uso potencial que es mucho mejor que hacer eso, ¿no? Y no se le está dando por estas limitaciones. Y algo muy interesante es que, o sea, todo esto en realidad, al menos por ejemplo yo desde que me enteré de este tema y supimos cosas y escuchando también lo que dicen las otras personas que no están relacionadas al sector, como que ellos se dan una idea en su mente de todo lo que están diciendo estas personas, es que el mensaje que le da a la gente es que ya no hay, ¿no? De que hay 5 o 4 arbolitos que son milenarios y que debemos de protegerlos y que por eso esta especie ya no se debe sacar. Ese es el mensaje que tiene la gente, porque eso es lo que yo he escuchado y lo que entiendo que la gente que no sabe tiene en la mente, ¿no? Cosa que ahora el profesor nos está dando a conocer este lado de la información que se tiene, ¿no? Y que se está transgiversando, ¿no? Entonces es algo alarmante en realidad. A mí me parece triste que las demás personas se lleven ese mensaje, y son muchas personas, porque ellos tienen un nivel de marketing muy fuerte. Y años de años machacando y machacando, y yo sí, ya me cansé de tratar, o sea, no se puede hablar con esta gente. No. Yo ya me cansé de tratar de demostrar, ¿no? O sea, hay que decir las cosas como son y mienten, ¿no?
mienten. Exacto. Y crean nuevas mentiras y van pensando qué más, cómo más apalancar sus negocios. Por ejemplo, ese tema de los ríos voladores, no sé si lo has escuchado también, sí, que si se siguen aprovechando árboles en la Amazonía, en la costa, no vamos a tener agua. Esa es otra mentira, y parece que no han llevado su curso de cuencas y no han leído a Antonio Mabre, desde nuestros cursos básicos, ¿no? Pero igual, yo he visto a esta gente hasta en radioprogramas hablando de los ríos voladores y que todo el agua de la Amazonía, de la evapotranspiración, viene a Lima. Existen ríos voladores, pero se van al Chaco, se van a Argentina, o sea, y eso nos enseñan, eso a mí me enseñaron desde que era chiquito, digamos, desde pregrado, ¿no? Es más, en la página web, para hacer estas presentaciones, en la página web de CERFOR encontré una presentación de una de las principales impulsoras de inclusión del Dipterix, un mapa donde da la casualidad que yo participé en la elaboración de ese mapa, totalmente modificado, digamos, por llamarlo menos, ¿no? Mostrando la distribución potencial, porque era un modelamiento en algunas esquinitas, medio de los datos originales, y esos mapas pues les han metido borrador, y eso sí me parece antiético, sí, totalmente, ¿no? Pero son los reyes de las extinciones, ¿no? Y es ahí cuando yo digo, oye, ¿en qué momento la ciencia se hace por conveniencia, ¿no? Porque si lees, se extingue tal elemento de la naturaleza, tal otro, pero, o sea, no es así. Lo que pasa es que suena bonito, ¿no? Estamos protegiendo de la extinción tal cosa, estamos protegiendo de la extinción tal otra, cuando justamente ese es uno de los objetivos de hacer las evaluaciones, lo que hablábamos al inicio de nuestra conversación, ¿no? Todo este tipo de datos deben fundamentos. Exacto, sí, o sea, justamente por lo que está tocando este tema, ¿no? O sea, ¿usted cree que en este caso se ha reforzado mucho por estos intereses personales de ciertas personas? O sea, ha sido más como tratar de usar esto como un negocio, por así decirlo. O sea, todos tenemos derecho a hacer nuestros negocios, lo que no tenemos derecho es a aplastar a los demás. Pero yo creo que eso no es lo más importante. Yo creo que hay intereses, no sé si decirle globales, pero, o sea, ¿quién financia a estos portales webs que rebotan toda esta información? ¿No? Si checas la página de CERFOR, hay como 4 artículos de periódicos virtuales, digamos, que hacen eco y hacen eco y hacen eco. ¿Quién lo financia? Es bien fácil, ¿no? Darle una miradita a las fuentes financieras, no voy a decir quién, pero a quién le interesa que no seamos un país exportador o que comercie su propia madera. ¿Cómo está la balanza comercial, exportación, importación en los últimos años? ¿A quién le compramos buena parte de madera? ¿Quién invierte o quiénes invierten sus fondos de pensiones en este país que nos vende muchísima madera, ¿no? Entonces está don Genaro Herrera, a Duarte, a don Carlos, a ver, exígeles tanta documentación, censos georreferenciados, para aprovechar su Kumala. O sea, nos medimos con la misma vara. ¿A quién le conviene que no nos desarrollemos? ¿No? Y eso lo vemos en minería, lo vemos en otros aspectos de la economía de nuestro país. A mí, yo le tengo claro, pero tampoco voy a hablar de temas políticos en este espacio, ¿no? Tratemos de generar un poco esta luz al criterio también de cada persona, ¿no? El sector forestal no es ajeno a estos problemas que hay. Es escandaloso que nosotros siendo un país forestal tengamos que importar madera de Chile, ¿no? Por ejemplo, de China incluso, ¿no? Entonces, al desarrollarnos y a desarrollar nuestro mercado local y luego quizás exportar, obviamente no les conviene, ¿no? Y va mucho a la ética, yo creo, algo que nosotros debemos cuidar, ¿no? Que es nuestro sector. Sí, y yo veo una serie de instituciones, o sea, hay una serie de cosas, o sea,
lo malo se magnifica, ¿no? Sí. Se magnifica. Hace poco leí un informe de una ONG sobre tal ilegal, citan 26 veces a un informe del 2006, ¿no? 26 veces de alguien que tampoco está de acuerdo en el aprovechamiento de los recursos, qué sé yo, no voy a decir nombres, pero un informe del 2019 donde sacan un índice de ilegalidad, haciendo un fuerte trabajo comparando guías, madera movilizada, ¿no? Un fuerte trabajo donde 1 es limpio y 0 es con más problemas. Madre Dios, Ucayali, títulos habilitantes o concesiones, 0,96. O sea, casi limpio. Loreto un poco menos. Pero ¿sabes cuántas veces citan este estudio? Y financiado por los mismos, ¿eh? ¿Sabes adivina cuántas veces? Ni una. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Lo malo lo magnificamos, lo bueno ni lo mencionamos. Claro, y eso es un problema, ¿no? Y yo los tengo clarito, identificados, ¿sabes? O sea, ¿quién soy yo? O sea, para estar señalando ese tipo de cosas. Yo trato de participar en cuanto foro voy, qué sé yo, pero, o sea, es una ola bien grande, ¿no? Y el fondo es pues que no desarrollar Amazonía, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y toda esta gente no tiene en cuenta pues los Duarte, los Don Carlos. O sea, si tú ves en las zonas rurales, es necesidad de tener alguna alternativa económica es enorme, ¿no? Pero no. Y el chihuahuaco, en realidad yo estoy un poco cansado del chihuahuaco, y para saber chihuahuaco aparecerá otra especie igualito, ¿no? Igualito, seguir esta onda, si no, tomamos conciencia de esto, ¿no? Si no tomamos conciencia. Este tema es, bueno, se los dejo también a cada uno puede tener sus posiciones y demás, y siempre es bueno debatir, y lo más importante es también tener fuentes y un sustento, ¿no? A veces también lo que decimos tiene que tener esas bases, y siempre al menos este espacio es abierto a escuchar siempre las opiniones de todos, pero ya estamos viendo otra posición en la cual ya cada uno sacará sus conclusiones, ¿no? Adicionalmente, ya cambiando un poco de tema, siendo más positivo, quisiera tocar un poco del tema de ingeniero forestal, que es algo bastante importante. ¿Cuáles cree usted que son las oportunidades que tenemos los forestales, en dónde nos posicionamos, en dónde buscamos los trabajos, por así decirlo? O sea, yo creo que las posibilidades son infinitas, ¿no? Lo primero es ir viendo tu rumbo, ¿no? Claro. ¿Qué te gusta? ¿Cuál de las áreas de la carrera me apasiona? ¿Y cómo lo logras eso? Es practicando, siendo asistente de alguna tesis, yendo al campo o alguna industria, por supuesto. Yo, por ejemplo, he sido asistente de no sé cuántas parcelas estas que tiene el herbario. Y era asistente, el asistente, y poco a poco vas encontrando tu línea, digamos, ¿no? Ese es uno. 2, aprender, ¿no? Viajar, ahora veo una diferencia en mis épocas, por ejemplo. En mis épocas nos peleábamos por una práctica o qué sé yo. Una chica una vez, no había internet, una chica una vez, por ejemplo, fue tempranito a la universidad a arrancar todos los cartelitos de no sé qué práctica. Uy, no. Para que tenga mucha competencia. Wow. Ahora veo alguna vez también recién egresados, ¿no? Que antes de preguntar de qué trata el trabajo, cuánto es la paga, ¿no? Yo creo que cuando empiezas, la principal paga es el aprendizaje, el foguearte. Yo no estoy de acuerdo tampoco en eso que dice todo el mundo de derecho de piso, qué sé yo, ¿no? Claro, tampoco. Pero obviamente, si uno ya recién egresado, pero ya has tenido un bagaje, ya dominas, qué sé yo, herramientas, softwares, no sé qué, no sé cuánto, tienes más que ofrecer a la institución que te está contratando, y vas a estar con mejores herramientas para desarrollarte. Ese es otro tema, ¿no? Pero por lo general no sucede eso. Sí. Yo creo que aprender
identificar tu línea e irte con todo también, ¿no? Aprender idiomas, aprender herramientas, por ejemplo, esta me parece una excelente herramienta de edición y qué sé yo, y hay algunas comunicadoras forestales también en tu caso, ¿no? Y Fabi Laura, por ejemplo, se está dedicando a esto hasta donde me acuerdo, pero ha ido desarrollando, así como tú, herramientas, y poco a poco ver tu rumbo, ¿no? Yo, en realidad, como todos, o la mayoría, salí un poquito desorientado. Sí sabía que el lado de manejo era mi tema y me fui al lado de plantaciones, extensión, me encantaba sentarme con los campesinos a ver el atardecer y tomarme un cañacito, me iba con mi mochilita 2-3 días de caserío en caserío y ahí volví al pueblito a la casita que tenía, y esa experiencia me permitió, bueno, estar algunos años, aprender de mis amigos los agrícolas, los agrónomos, los civiles, a saber hacer talleres, a no hablarle al campesino desde la camioneta con mis lentes oscuros. Eso, claro. Pero eso pasa, sí, ¿no? Pasa, sí. Pero poco a poco, ¿no? Y poco a poco, en mi caso, el profesor Vargas me recomendó, por ejemplo, a un amigo suyo que era el dueño de una consultora, que en paz descanse ya, mi gran amigo Lucho Novoa, y ahí empecé en el mundo de la consultoría, ¿no? Complementando mi lado académico, nunca hay que descuidar. Nosotros tenemos un compromiso también con la investigación. Afortunadamente nunca lo he descuidado, bueno, pero me permitió ir metiéndome, conocer gente. Pero hoy en día, por ejemplo, tienen mucho más oportunidades, ¿no? El tema de áreas verdes, por ejemplo, ha crecido muchísimo, veo muchísimo gente trabajando ahí, gobiernos regionales, hay mucho campo, o el extranjero también, hay muchísimas becas, fuentes de financiamiento, pero obviamente tienes que desarrollar competencias, ¿no? Gracias, profesor, por sus recomendaciones y todo eso. Quisiera también hacer una pregunta con respecto a cuáles son las tendencias futuras que usted está viendo en cuanto a este lado del manejo forestal, evaluación de recursos, que nosotros deberíamos prestarle atención y estar como que a la vanguardia, ¿no? Yo creo que el aprovechamiento integral del recurso, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que no debemos dejar de lado nunca los aspectos productivos, maderables, no maderables, pero, o sea, nos gusta o no el tema de servicios ecosistémicos, los proyectos relacionados a carbono, a red, hay muchos recursos circulando en esa línea y hay que saber aprovecharlos, saber posicionarse, pero sin dejar lo otro, ¿no? Yo veo una tendencia también, no, es que la madera no, esto no, pero ¿cuántos beneficios trae el otro tipo de proyectos? ¿Cuánta gente se beneficia realmente de este tipo de mercados? Y por otro lado, pues tenemos la deforestación. ¿Por qué la gente deforesta? La gente no roza, no quema porque le gusta, es que porque no tiene alternativas. En Selva Central ves eso cada rato, sube el precio del quillón, todo el mundo siembra quillón porque tienen que mandar al colegio a sus hijos. Por otro lado, el narcotráfico, yo no veo mucho escándalo contra estas economías negras, pero hace unos meses también escuché una entrevista en una radio a un investigador holandés donde habían muestreado o evaluado como 400 distritos en varios países amazónicos y en el 70% habían encontrado mafias de cultivos ilícitos, tráfico de tierras y no me acuerdo qué más. Pero ¿dónde están todos los reflectores? Todo es tal ilegal, la cooperación solo le mete plata a tal ilegal, hay mucha violencia en zonas rurales,
pasa algo violento con algún nativo y la tal, sin que la policía se pronuncie y la mafia, la tal ilegal lo ha matado a ese señor. Yo digo, esperen un poquito, por favor, las cosas no son así. El oro, yo no solo hay oro, hay minería ilegal en Madre de Dios, eso se está extendiendo por todo lado. ¿Y por qué pasa eso? ¿No? Porque hace poquito estuve en San Juan del Oro, igualito. Claro. Economía de San Juan del Oro, minería, coca, un poquito de comercio, ¿no? Esos son los verdaderos problemas, pero ¿en qué estamos entretenidos? En poner especies a CITES, en que todo es ilegal, no hay una verdadera promoción de las actividades legales. Ok, hay muchas concesiones que hacen las cosas bien. Premiémoslos, promovamos esta actividad. Obviamente no podemos permitir lo ilegal, ¿no? Pero hay muchas cosas por hacer y esa es tarea pues de tus compañeros, de ti, poco a poco, ¿no? Estoy seguro que vamos a mejorar, hay que ser positivo. Ahora quisiera quizás pedirle algún tipo de recomendación, quizás algún libro, revista, blog o canal que pueda usted recomendar con respecto a los temas que ya hemos visto, ¿no? Más que todo manejo forestal. Bueno, tu generación es privilegiada, ¿no? Ahora hay información por todo lado. El tema es saber escogerla, ¿no? Yo sí no recomendaría ciertos portales que tampoco los voy a decir, que en realidad son lamentables realmente. Pero sí un libro que yo siempre leí, tanto en pregrado como en posgrado, que es la Estrategia Mundial de la Conservación, ¿no? PENUMA, BBF, no me acuerdo qué más, donde está clarito los pasos a seguir, ¿no? Yo soy partidario de eso, ¿no? De la sostenibilidad, de el uso adecuado de los recursos naturales. Uh-huh. En esta estrategia, por ningún lado se dice no toques el recurso. Claro. Y lo que yo veo en los últimos años es que se ha quitado de la ecuación a la gente, al poblador, ¿no? Todo ese, por ejemplo, en este tema de Chihuahua, ahora ya no es abuelito del bosque. Hace poquito escuché no sé qué, un videito de estos de TikTok, que los árboles bebés, o sea, se humaniza elementos de la naturaleza. A nosotros nos encantan los bosques, los árboles, pero tampoco podemos hacer eso. Leí que el zorrito Run Run había ganado una acción de amparo hace 2 semanas. El zorrito Run Run. Mi viejo se demoró 14 años en ganar un juicio por algo justo a su antigua chamba. Es más, ganó su juicio cuando se murió. O sea, la sociedad está... O sea, ya, ¿qué dirá, pues, qué sé yo, el Poder Judicial? El zorrito Run Run, darle celeridad. O el Barañón, creo, sujeto de derecho, no sé qué también. O sea, está bien. Debemos respetar la naturaleza, pero dejemos de echarle caca pues a la naturaleza, ¿no? ¿Cuántos centros de monitoreo, cuánta agua se trata antes de ser arrojada a los ríos? Pero ¿qué hace MINAM? Prohíbe bolsas, ¿no? Esa es su solución, ¿no? Estrategia Mundial de la Conservación y en realidad ver de todo, ¿eh? Hay que ver de todo, pero saber discernir, ¿no? Porque viendo de todo te das cuenta cuando te mienten también, ¿no? Exacto. Sí. Eso también es algo muy importante. Ver de todas las caras, de todos los lados y desarrollar tu propio criterio, ¿no? Pero en base a toda la información que tengas, ¿no? De todos los lados, ¿no? Y ahora, así como para ya ir finalizando, ¿usted podría darnos o darles también a las personas algún consejo de vida que a usted le hubiera gustado escuchar cuando estaba en su etapa quizás universitaria o profesional? Sí, me hubiera gustado que me digan justamente lo que yo les digo a mis alumnos. Algunos las captan, algunos no las captan. Que viajen, ¿no? Uh-huh. Que practiquen. Solo conociendo la realidad nacional, ¿no? En zonas rurales te vas a dar cuenta de cuál es nuestro rumbo, qué debemos hacer, ¿no? Esas experiencias te dan cierta sensibilidad, sin irnos tampoco a los extremos, ¿no? Yo veo algunos que
que ven un par de cosas en un día, en un viajecito de un día a una comunidad y se vuelven indigenistas, se vuelven todo este tema con las comunidades. No, estate 2-3 meses con una comunidad, aprende su idiosincrasia, sus costumbres, para que luego tomes las mejores decisiones, aprendes a usar las herramientas adecuadas para hacer las cosas bien, ¿no? Porque de todo uno va viendo en la vida, digamos, ¿no? Hay de todo. Las comunidades campesinas, hay problemas, hay gente así, hay gente así, igual en diferentes grupos humanos. Todos somos humanos con virtudes y defectos. Y eso te lo da, pues, la experiencia de vida. A veces me dicen, no, es difícil conseguir prácticas. Viaja donde tu tía, tu tío, todos tenemos algunos parientes en provincia. Mi primera práctica fue, por ejemplo, a Prosoya, donde un tío, el papá de mis primas era director. Y me fui con mis periódicos, cogí unas plantitas, aprendí a estar solo, aprendí a manejar mi platita, aprendí a colectar, qué sé yo, ¿no? Hice mi informe que se fue a Alemania, pues ahí lo tengo, todavía ahora me río cuando lo leo. El profesor Reinel, buenísima gente, me ayudó con las especies y yo era chiquillo, ¿no? O sea, y no soy quien para dar muchos consejos, pero yo les recomendaría eso, ¿no? A veces escucho a los chicos, vamos a hacer veranito, no hagan veranito, el mejor veranito es viajar, conocer, aprender. Muchas gracias, profesor, por estos consejos, realmente sí, y es algo que me gustó mucho escucharlo en su momento. De hecho, yo también he tenido la oportunidad de compartir espacio académico con el profesor en introducción a ingeniería forestal, que es realmente importante, ¿no? Siempre uno trata de buscar esas oportunidades, de salir, de ver y bueno, sí he tenido la oportunidad de ver muchas cosas en realidad. Y bueno, después de campo uno también igual, ¿no? O sea, que es una experiencia que también te marca como estudiante y como futuro profesional. Invitarlo a usted a que pueda recomendarme qué otros profesionales usted cree que debería yo entrevistar o preguntarles, decirles para seguir acrecentando este programa. Uy, hay muchísimos, ¿no? Algunos egresados. Bueno, también voy a tener mi sesgo, ¿no? Porque yo quiero mucho a mis amigos, pero hay profesionales destacados en forestales en todas partes del mundo, ¿no? No sé, se me ocurre de los jóvenes, digamos, Pablo Pérez, en Corea está Verónica Galmes, en Inglaterra está Juan Chang. Algunos de ellos son amigos, pero ellos también podrían darnos una visión de cómo se miran las cosas en otras partes del mundo, ¿no? Y acá hay muchísimos, ¿no? En Serfor, en todo lado hay gente valiosísima, ¿no? En Minam yo tengo un gran amigo, Daniel Matos, o gente mayor, por ejemplo. En Canadá hay muchos forestales, por ejemplo, está Yevi Rosero, Fran Segovia, hay muchas chicas también en Eurídice Honorio, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Solo que habría que contactarlos, ¿no? Sí, pues pero, o sea, la facultad ha dado muchos profesionales. Ahora, a mí sí me molesta que, o sea, salen buenos y en otros países también se los quedan, ¿no? Sí, y acá no, bueno. Pero bueno, eso es parte del avance, del progreso, de que todos tenemos derecho, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, quizás más adelante ahí le pida al profesor por interno algunos nombres que ya han mencionado también aquí y sería bastante bonito tenerlos aquí, un honor por supuesto, escucharlos, su versión, lo que tienen que decir, siempre va a ser bienvenido porque esa es la finalidad, ¿no? Bueno, entonces así yo quisiera terminar este programa, este episodio. Y muchas gracias, profesor, por haber aceptado la invitación nuevamente. Gracias, Danitza, encantado. Nos vemos en otra ocasión. Adiós. Hasta luego. ¡Ey, no te vayas! No te olvides de darle like, comentar y compartir este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram
TikTok y LinkedIn para ver más contenido. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes apoyarnos con Yape o Plin para seguir mejorando el contenido para ti. Muchas gracias por acompañarnos en esta linda aventura forestal.